Víctor, buenas tardes. Gracias, hola. ¿Cómo estás? Bien. Ante todo. Regresando al lugar del crimen, porque ya he estado aquí un par de veces. Es verdad, ha estado aquí, pero hoy es especial. La charla de hoy, así como ayer se hablaba de la justicia y de si la historia y la justicia pueden ir de la mano, hoy vamos a hablar de cantar contra el olvido, que le agradezco mucho a Fernando este título que me parece primoroso, la verdad, y que creo que tú sabes mucho de esto. Yo creo que hay pocos autores tan comprometidos como tú con la música, con el tipo de canciones, y pocos que tengan tantos himnos referentes a asuntos de enjundia a lo largo de la historia. Quiero saber si eso tú has sido consciente alguna vez. No, yo he escrito las canciones porque pensé que me tocaba escribirlas, ¿no? Y después te das cuenta, cuando algo trasciende, le vas viendo las vueltas y alguna vez me he preguntado por qué llegaba a escribir una canción, ¿no? Mira, la más reciente, a mí se me quedan cosas en un lugar de la cabeza, como a todo el mundo, y de repente vuelven, ¿no? En el último trabajo hay una canción de una historia que me contaron a mí hace 55 años. Un guerrillero español en México. En el álbum de A Solas sí, conmigo, que os recomiendo. Y siempre he tenido ahí el tema ese, porque era un tema muy especial, y de repente me dieron ganas ahora y escribí la canción para hablar de la peripecia de un hombre que se va al monte, vive 9 años en la guerrilla en Asturias, y estando en el monte su mujer se queda preñada. Y entonces en el pueblo empiezan las risas, los cotilleos, qué pasará, de quién será este niño. Y él entonces baja del monte, jugándose la vida, lógicamente, y se presenta un domingo en el café más concurrido en Mieres, en mi pueblo, pide un vermú con aceitunas, se lo toma, se come las aceitunas y se vuelve para el monte otra vez, ¿no? Son esas historias que te matan cuando las escuchas, ¿no? Pero por alguna razón no escribes la canción y la escribes 55 años después. ¿Se te quedó ¿La llevabas en mente? Sí, siempre. ¿Tienes la sensación de que la llevas en mente? Siempre la he tenido muy presente, porque son esas historias que te impresionan, porque bueno, hay que decidir jugarse la vida por la honra de tu mujer, por ti mismo, por tu autoestima, y presentarte, estoy hablando del año 49, exactamente, cuando él se presentó en Mieres, ¿no? ¿Sabes algo de la familia de ese guerrillero? Claro. Sí. Sé mucho. A su padre le escribí una canción que era Carta de un minero, Manuel Llaneza. Manuel Llaneza fue un minero sindicalista asturiano que fue alcalde de Mieres después, posteriormente, y era un sindicalista de esos por encima de cualquier medida, de todo respeto. Él decía cuando había que empezar la huelga y cuando había que pararla, y todo el mundo como una sola persona hacía lo que decía Manuel Llaneza, ¿no? Y es una institución, él y toda su familia, pues sus hijos también fueron políticos, ya todos en el exilio, ¿no? Pero él era un hombre de esos que la gente besa por donde pisaba, ¿no? Pero yo quiero saber en qué momento el cantautor Víctor Manuel es consciente de que una de sus canciones ha pasado a la historia y puede ser un antídoto para el olvido, por ejemplo. Tengo la sensación de que las canciones... Bueno, yo cuando escribo una canción, bueno, yo creo que nadie es consciente de qué va a pasar con ella, qué recorrido va a tener, ¿no? Y después el tiempo te va dando la medida de lo que significan las canciones, ¿no? Cuando yo escribí Solo pienso en ti, nunca pensé que esa canción, tantos años después, sí, servía para lo mismo que sirvió cuando la escribí, ¿no? Que era para dar visibilidad a la discapacidad, ¿no? Tú no estás pensando eso. Estás pensando en una historia que te conmueve y que conoces. En el año 78, la gente que no estábamos en relación con la discapacidad no sabíamos que ellos podían enamorarse. Totalmente. Y que podían tener, en fin, los mismos movimientos telúricos que uno tiene cuando se enamora y cuando es discapacitado, ¿no? Y eso lo hago porque la imagen que yo recibo de ellos, de estos dos, de Mariluz y Antonio, que trabajan en una residencia de discapacitados y tal, y al acabar el trabajo se agarran de la mano y pasean por el jardín. Y esa es la canción. Yo solo tenía eso de la canción.
y a través de esa agarrada de mano escribo el resto, ¿no? Bueno, esa canción tiene un documental. Es verdad que la canción esta ha pasado a la historia, como tantas tuyas. Hay una... Una cosa, como hace tantos años, hace 1000 años de todo esto que estamos hablando, ¿no? La mayoría no habían nacido todavía. Me parece que sí que habían nacido, sí, Víctor. Habíamos nacido casi todos los que estamos aquí. Pero es una... Igual hay quien no. Pero es cultura popular esto, sí. esta canción. Y entonces yo doy por sabido que la gente sabe de qué trata, ¿no? La gente sabe de qué trata. Bueno, depende. Bueno, sí, aquí sí, porque son enterados, pero claro. hay mucha gente que no. Y me encuentro gente que dice, he visto el documental, ay, yo no sabía eso. Ah, bueno, claro. Claro, el documental la verdad es que es muy especial, porque es muy... emerge de lo que yo quería que emergiera del documental, ¿no? Que hay una gente que nos rodea y que a veces no la vemos siquiera y que es lo mejor de este mundo. Es una gente que le das una palanca y puede mover el mundo, ¿no? La gente que es capaz de transformar un sector de la sociedad con su impulso y con su generosidad y sin pedir nada a cambio, ¿no? Eso es la gente que está detrás de esta residencia y en general de la discapacidad. Es decir, la discapacidad se ha hecho visible en todos estos años por el esfuerzo inmenso de las familias y el tirar para adelante de eso que tenían ahí, ¿no? Porque cuando ves lo que era la discapacidad en el 78 y ves escritos, lo que se publicaba en los periódicos, era brutal. Eran mongólicos, subnormales, en fin, un desprecio absoluto, ¿no? Y claro, te das cuenta lo que hemos cambiado todos, pero sobre todo el esfuerzo que han hecho una parte de la sociedad porque nuestra sociedad sea mejor, nuestro mundo sea mejor, ¿no? Y eso es lo que emerge del documental y es lo que más me gusta. Que es verdad, ahí, eso ¿no? es muy bonito, eso sí, es muy linda ese relato. Mira, me viene bien esto que dices porque ayer que estábamos aquí con esta charla con Joan Garcés, esto que decías de que hay personas que toman decisiones, la de Joan Garcés y su, en fin, su impulso para enjuiciar a Pinochet fue fundamental. Ayer hablábamos de Trump, que es raro, no sé por qué, y me ha contado durante la comida, es que esto me encanta, que tiene una canción dedicada a Trump. Si eso no es no querer luchar contra el olvido, ya me contarás qué es. Sí, la verdad es que... Pero ¿y esa canción? Cuéntasela. He reciclado una canción. Es una canción muy vieja mía, del año 76. Pero no está grabada en ningún sitio, No, solo no la está, cantan la en los canto en vivo. conciertos. Cuando venga a Tenerife la Tenerife. canto. Y me divierte mucho, es muy brutal. Se llama... Cuéntala. La canción originalmente es el cuélebre. El cuélebre es una bestia de la mitología asturiana que aparece disfrazado de diferentes disfraces. Es un personaje esperpéntico, ¿no? Es una serpiente con alas y con escamas de pez, ¿no? Pero el cuélebre una mañana se despierta, se mira en el espejo y ve a Trump en vez de verse a él, ¿no? Y entonces es todo lo que sale de ahí, ¿no? Y solo utilizo frases que ha dicho este imbécil por ahí por el mundo, ¿no? El Trump, ¿no? Utilizo cosas de él todo el tiempo, ¿no? Tengo prepucio y si quieren lo puedo enseñar, ese tipo de cosas, ¿no? Que es que le veo poniendo un tuit con esa frase, sí, le veo. Sí, no, claro. Y me llamo Trump, pero nunca he sido un travestí. Los travestis se disfrazan y yo soy así. Un aplauso, por favor. A ver, hay una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Cómo voy a olvidarte, que nos viene al pelo. Y esa canción tiene una estrofa que dice: ¿cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo. Dime, ¿dónde estabas y en quién pensabas cuando estabas escribiendo ese párrafo? Pues la verdad es que hay gente que te da motivos diarios para dedicárselo, ¿no? No puede ser más actual, claro, el párrafo. Sí. En general, la clase política tiende a olvidar. ¿Sí? Lo que no le gusta, lógicamente, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que más me exacerba el ánimo es esa cosa de, bueno, dejar ya a los muertos, dejar a los que están ahí enterrados, ya está, ¿no? Dejar a los abuelitos, como decía Casado, aquel que fue presidente del papel, ¿no?
dejarlos, ¿no? Que ya están enterrados, ya no hay que ocuparse de ellos, ¿no? Y yo lo que le contesté inmediatamente, dice, oye, ¿por qué no le dices eso a los papás de Marta, esta chica de Sevilla que está desaparecida? Díselo, si tienes cojones, díselo, ¿no? Pero no, o sea, es únicamente se ensañan con la gente que ya no puede defenderse y ahí incluyo las familias, descendientes, en fin, un montón de gente que sabe, y es muy de los pueblos, ¿no? Sabe dónde están enterrados su gente, pero todavía, bueno, los mecanismos para recuperar los cuerpos son tremendos, ¿no? Yo tengo, mira, hoy hace una semana del fusilamiento de mi abuelo, en el año 41. ¿El abuelo Víctor? El abuelo, no, ¿Otro el abuelo himno? Ángel. ¿Ah? El abuelo Víctor es el de la canción. Coño. Y el abuelo Ángel fusilado. Ah, vale. Está en la fosa común del cementerio de Oviedo con otros 1.400 fusilados al amanecer como él, ¿no? Y lo que te duele no es... Porque además vas pillando cosas de la historia que no te permiten olvidar, ¿no? Hace poco me contó un hombre en Mieres, ¿no? Una cosa que le había pasado a mi padre que me puso los pelos de punta, ¿no? Acabada la guerra, bueno, mi abuela Eloína se quedó con 5 hijos, el mayor era mi padre, tenía 17 años, y a continuación, pocos días después, arrasaron la casa de ella, se llevaron todo lo que había, colchones, todo, un grupo de falangistas en Mieres, ¿no? Y todo, pero dejaron todo menos la máquina de coser que se la había prestado a una vecina y entonces eso no se lo pudieron llevar, ¿no? Y 20 años después mi padre va al mercado de Mieres y ve a una señora vendiendo verdura con los pendientes de su madre. ¿Qué dices? Se lo reconoció perfectamente, ¿no? Y entonces fue hacia ella, ¿de quién son esos pendientes? Ella lo reconoció a mi padre y dice, no armes escándalo que te los llevo a casa a la tarde. Y efectivamente a la tarde se presentó en casa de mi padre y le dio los pendientes de su madre que le había robado su marido seguramente 20 años antes en la casa, ¿no? Me acaba de poner la piel de gallina Claro, esto. son cosas, pero ¿cómo se van a cerrar las cosas? Las heridas mal cerradas no cicatrizan nunca, ¿no? Y los mal enterrados están mal enterrados y habrá que enterrarlos bien para que las cosas pasen de una puta vez, ¿no? Esa canción tiene otra... Es que esa canción es muy bonita. Es muy bonita. ¿Cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba que se abran las cunetas, que se miren las fosas. Y a mí me interesa mucho saber qué piensas tú de la diferencia que hay entre... claro, tu padre, cuando tu padre va y ve esos pendientes, siente rencor hacia esa señora, hacia la persona que le... ¿Cómo se convive entre el rencor y el olvido? Mi padre lo que nunca nos transmitió ni a mi hermano ni a mí fue el rencor. Nunca, a cambio de no contar nada, evidentemente. Ahí voy. Claro. Quiero decirte, el No. olvido también puede ser... No, el olvido es tener mala memoria. O si la tienes, no contar nada. O intentar que olviden los demás. No, porque eso son cosas que si no se cierran no se pueden olvidar nunca. Están ahí siempre abiertas, supurando, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi padre nunca nos transmitió rencor, pero ya te digo, a base de no contar las cosas y de no saber lo que había pasado, ¿no? Yo de todo eso me enteré muchísimos años más tarde, ¿no? ¿Qué ha sido de esos pendientes? Los pendientes los tengo yo, exactamente. Sí, están en una cajita en casa. Qué bonito eso, Víctor. Me gusta Sí, mucho esa sí, historia. Porque mi madre decidió un día que los tenía que tener yo y me los dio. Precioso eso. La hija que nunca tuvo. Ah, claro. Bueno, ahora lo podrían tener tus hijos o tus hijas, o bueno, tu hija. También, bueno, tu pero hija son Marina. de azabache, de aquellos. Preciosos. Muy bonitos. Bueno, tú tienes himnos, yo te decía que todos los tenemos en la cabeza, aparte de esa canción dedicada a Trump. Ayer se dijo aquí una frase que la dijo Joaquín que me gustó mucho, y es que no hay nada peor que la indiferencia, ¿no? Que él dijo exactamente que es el catalizador del olvido. Estos tiempos en los que estamos, en la comida me decías que no me agobiara tanto, que bueno, que estábamos tal, Trump, que no va a hacer esto, que tal, no sé qué, bueno, que la vida es muy larga, que el tiempo... Quiero saber tú cómo vives ahora mismo este tiempo convulso.
Lo vivo... Lo bueno de los años es que te dan una cierta perspectiva de otras épocas que has vivido o que has pasado, evidentemente peores, seguramente que las que estás viviendo ahora, con toda seguridad, ¿no? Y eso hace que las cosas se relativicen mucho, ¿no? Ana se pone muy nerviosa, ¿no? Porque siempre que sale el tema este, yo digo siempre lo mismo, todo esto pasará. O sea, Y Ana te dice que no. ¿Quién? No, Ana se pone nerviosa directamente y me dice, pero no vuelvas a decir eso. O sea, Estoy con Ana, estoy me con Ana. regaña, ¿no? Porque ella es muy de regañar. Pero yo es lo que pienso, quiero decir que nada es eterno, o sea que hemos visto gente en este país desaparecida ya y que ya no nos importa nada y que seguramente le han hecho muchísimo daño a este país, con toda seguridad. Y en la política internacional igual, ¿no? ¿Quién se acuerda hoy de Margaret Thatcher y de los mineros ingleses? Bueno, Joan Garcés se acuerda de Margaret Thatcher. Bueno, claro. Claro. No, pero quiero decir que la historia avanza a trompicones siempre, avanza con 2 pasitos adelante y 1 atrás. Yo que vengo del Partido Comunista sé lo que es eso, ¿no? Que vas como siempre como tropezando y tratando de dar un paso adelante y hay algo que te hace dar el paso atrás otra vez, ¿no? Y esa es la historia y no es que pida resignación ni indiferencia, para nada. O sea, todo eso lo que yo siento es ganas de combatir y de pelearme con quien tenga enfrente y de no callarme, sobre todo, ¿no? No tengo ningún... ¿Y tú sí tienes la sensación de cantar contra el olvido? Sí, sí, sí. En tu ejercicio diario, en tus conciertos. Siempre, cuando yo estoy cantando una canción a mi abuelo Víctor, sé que estoy cantando contra el olvido, ¿no? Que estoy cantando contra que esa herencia que ellos nos dejaron, que para mí es lo esencial de buena gente, gente trabajadora, gente humilde, que se han matado porque sus hijos estudien, porque darles lo mejor para que ellos no pasen lo que ellos pasaron, ¿no? Eso es luchar contra el olvido, ¿no? Otra cosa es lo inmediato, o sea, el presente. Esto que está pasando no quiero que se me olvide, pero después tenemos cantidad de cosas para recordar y para traer al presente como ejemplo de vida, ¿no? Porque yo creo que hay infinitamente... Bueno, primero, esta sociedad es infinitamente mejor que la que hemos conocido hace 50 años, ¿no? Sí. Y 40 y 30, siempre. O sea, cualquier tiempo pasado fue peor, con toda seguridad, ¿no? Y me gusta repetirlo eso, ¿no? Porque a veces ves mucho pesimismo en la gente, ¿no? Hombre, Víctor, es que... Ya, pero nunca llovió que no parara, ¿eh? Qué bonita frase esa. Sí. Nunca llovió que no parara. Me la voy a apuntar para cuando tenga bajones. Nunca llovió que no parara. Me encanta. Vamos a ver. Por ejemplo, en tu discografía, tú eres un autor comprometido, con una mirada muy crítica. Y una cosa que a mí siempre me sorprende, muy lejos del cinismo y del escepticismo. ¿Eso tú lo ejercitas o te sale de manera natural? No, yo soy así, ¿eh? Tú eres así. Yo soy muy escéptico y al mismo tiempo eso no me paraliza para nada, ¿no? Quiero decir que... No, pero el escepticismo de los cínicos, ¿sabes? Esto es lo que yo digo. No, no es de cínico. Mira, yo hice la primera canción Desencantado con la democracia, el año que se votó la Constitución, que fue en el 78, ya escribí esa canción. Que decía en el estribillo, decía que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Toma verso. Y eso es la realidad, que con un voto no cambiamos, pero ¿y sin votar qué cambiamos? Nada, sin votar nos come la mierda, ¿no? Claro. O sea, cuando hay gente, hay bobos que dicen que no votan porque dicen que da igual, ¿no? Pero ¿qué sabrán estos, no? ¿Qué sabrán estos? ¿Qué sería este país si no hubiésemos ido a poner nuestro votito, a veces tapándonos la nariz, a veces, bueno, eligiendo con mucho cuidado a quién votas y tal, ¿no? Pero yo creo que fundamental... lo que no hay es que creerse las cosas, lo que no hay es que idealizar a nuestros dirigentes, a nuestros presidentes, a nuestros presidentes provinciales, a lo que sea. No hay que idealizarlo. Hay que creer un ser poco en críticos, ellos, ¿no? Críticos, eso sí, ¿no? Aunque no les guste, porque no les gusta nada, ¿no? Bueno, dime una cosa. Bueno, yo insisto mucho en lo de los himnos,
porque sí, porque tienes himnos. Esta canción que hablábamos de Solo pienso en ti, está claro. Cuando uno ve, esto lo hablamos en el último accidente en una mina, que pensábamos que eso ya no iba a volver a pasar, una se va a planta 14 de manera inmediata y tiene clarísimas esas imágenes, etc. Eso es, evidentemente, es también luchar contra el olvido. Cuando Víctor Manuel está en su casa y ve esas imágenes de la mina, al margen de que es tremenda la imagen, uno no piensa, coño, yo esto ya lo escribí. Sí, pero no como algo definitivo, siempre se puede volver a reescribir. No, pero, ¿sabes la sensación esta de fui un de poco visionario? satisfacción. Sí, No, yo no estoy nada contento conmigo mismo. ¿No? No, a ratos, a cosas, pero no, todo el Pero, tiempo. Víctor, vamos a ver, si tú una... no estás contento contigo mismo, ¿qué nos queda a los demás? No, hombre, no jodas. No, quiero decir que yo me tomo incluso lo mío con mucho escepticismo. Quiero decir que, vale, o sea, sé lo que hago bien, sé lo que hago mal, no soy un gilipollas, no estoy pagado de los dioses, no me siento un privilegiado en ningún sentido por haber escrito una canción más o menos acertada, ¿no? Una no. No. Que son Mira, muchas. te diré una cosa, he escrito demasiadas canciones, así entre tú y yo. Yo creo que con haber escrito el 50%, el 10% de lo que he escrito sería suficiente. Lo que pasa es que en aquella época escribías discos enteros todo el tiempo y los editabas y tal, pero tengo 600 y pico canciones. Con haber hecho 60 eran suficientes. ¿Sabes? Es que... Hay otra canción que es la del abuelo Víctor, que es otro himno, sí. Y que nos lleva a esto que tú definías de no perder la memoria, homenajear a los nuestros, saber que ese legado nos pertenece, que nos ha hecho mejores. O sea, es que mi abuelo nunca me dijo si había escuchado la canción. Se murió sin decirme si había escuchado la canción. Fíjate cómo son, ¿eh? ¿En serio? Los abuelos de antes, ya sabes, no besaban. Sí, no. El tuyo no sé si besaba, el mío no besaba. Es que yo no le conocí. Nunca pero me dio no sé. un beso, pero yo sé que me quería mucho, ¿no? Sí. Pero sí la oyó o no la oyó. sí, la oyó, pero por lo que te digo, ¿no? Porque un día, así al pasar al lado, dice, oye, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí? Pero nunca te dijo, gracias. No. Nieto querido. Gracias, pero coño. Hicieron, hace poco un paisano en Avilés me llevó una entrevista que le había hecho a mi abuelo, que a mí me parecía un milagro que le hubiesen hecho una entrevista, porque él hablaba como monosílabos, ¿no? Sí, no. Sí. Bueno, un poco como tú cuando contestas también, en WhatsApp, ¿eh? Tú le envías un WhatsApp y le dices, Víctor, y te dice, ok. Y tú dices, esta parquedad, ¿qué hago con ella? Sí, y era una entrevista muy curiosa, ¿no? Porque le decía quería meterle como carne el periodista, y dice, ¿pero usted ha escuchado esta canción que le ha hecho su nieto? Y dice, sí, ya, sí. ¿Y qué le parece? Dice, bueno, si le gusta a él. Me muero. ¿En serio? Sí, desmarcándose todo el tiempo, ¿no? Y después era un tío muy ilustrado, y ahora cuento, porque claro, llevo como 150 años cantando la canción, y entonces tengo Has que pasado, pero sí, lo hemos renovar las entendido. presentaciones para no ser cansino y eso, ¿no? Y ahora cuento una historia fantástica, porque él era un hombre que leía mucho. Bueno, no fue a la escuela prácticamente, porque a los 9 años ya trabajaba en la mina, ¿no? Estuvo desde los 9 años a los 42 años trabajando en la mina, ¿no? Pero él siempre estaba leyendo, siempre andaba con periódicos atrasados en los bolsillos, siempre leyendo, ya jubilado, ¿no? Y un día una época salí yo con una japonesa, una temporadita muy corta, antes de conocer a Ana, lógicamente, ¿no? ¿Te imaginas que ahora nos cuenta? Bueno, las estuve simultaneando. Y la llevé a Mieres, a la japonesa, ¿no? ¿En serio? Y bueno, los vecinos asomados a las ventanas. Pero de eso hace 60 años, ¿no? Trae una china. Y entonces le puse delante de mi abuelo y mi abuelo le preguntó, ¿de dónde eres? Dice, de Okinawa. Dice, ahí hay una base americana muy importante, dice mi abuelo, ¿no? Y la japonesa...
¿de dónde me ha traído este? ¿No? Porque ve un tío con una boina allí, por los con una periódicos. vara. Sí, no, porque estaba enterado de todo. O sea, parece mentira, ¿no? Desde, si te quieres enterar de las cosas, qué poco necesitas. Bueno, yo voy a contar una cosa que no sabéis de Víctor, y es que he estado con él en diferentes charlas, en muchas ocasiones, en entrevistas, en la radio y tal, y Víctor está al día de todo. De casi todo. De cosas que ni os imaginaríais. Es decir, tú le dices la Isla de las Tentaciones y él sabe de qué estás hablando. Me quedé loca el día que... Sabía quién era Montoya. En Valencia, me acuerdo. Salió y yo pensé, no lo vas a ver. Yo como tengo que estar al día de todo, pues claro, tengo mucha información de mierda en la cabeza. Pero dije, Víctor no necesariamente la tiene. Y la tenía. No, ¿por qué voy a esto? Porque a mí me parece que eso te conecta con el mundo y tú tienes una mirada distinta precisamente por ese estar al día. Esto que acabas de contar de tu abuelo es que es muy importante. Lo que yo tengo es mucha curiosidad, pero Vale. no solo por las noticias, ¿no? También por la música. O sea, quiero saber qué se está haciendo. O sea, lo que nunca he perdido, nunca en todos estos años, es la curiosidad por saber, por averiguar cosas y por interesarme por una pequeña noticia y tratar de completarla y saber todo sobre eso que está ocurriendo, ¿no? Pero eso ha sido de siempre y eso es lo que me provoca escribir canciones también, ¿no? La curiosidad, ¿no? Y seguir haciendo conciertos. Y seguir haciendo conciertos, sí. Explícales por qué lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque me lo dijiste, me encantó esa... A ver si la recuerdas tú, no la voy a decir yo. ¿Cuál era? Porque tengo muchas razones, ¿eh? No, pero hay una que era que cómo ibas a dejar algo donde te aplaudían cada 3 minutos. Claro. Es que me pareció maravilloso eso. Es que no hay... Acabas una canción y no hay ninguna profesión. Sí, sí, por favor. Me pareció maravilloso eso. Es que lo piensas y dices, claro. Claro. No, es como si... Bueno, y porque llenas los conciertos. Te imaginas a un cirujano dando puntadas ahí, cosiendo un estómago y tal, y los atláteres aplaudiéndole cada poco. Bueno, pues eso es esta profesión. Esta profesión es, bueno, te sube al cielo continuamente. Por eso es tan difícil dejarlo y a veces cuando ya no vales para nada sigues cantando porque piensas que merece la pena, ¿no? Y eso... Bueno, yo creo que el público es el termómetro. No, el termómetro es el público, evidentemente, ¿no? El día que pones una entrada a la venta. Si yo pasado mañana voy a Sevilla y la Cartuja está vacía, ya sé yo que me tengo que ir a casa. No me lo tiene que contar nadie. ¿Y eso lo llevarás bien, crees tú? ¿El qué? ¿Eso lo llevarás bien, tú crees, si llega? Yo no sé hacer otra cosa. O sea, sería un tío pesadísimo en casa. Pero sabes cocinar, tienes huerto, tienes ya, nietos. Eso no tiene ni puta gracia. Comparado con cantar, no tiene... Te pueden aplaudir. Ana te aplaude los platos de la cocina, por ejemplo. Tampoco, ya se ha acostumbrado a que cocine bien y tal, y ya le... Es verdad, lo dices siempre, que cocinas fenomenal. Me da por amortizado. Bueno, eso también. Es que son muchos años, Víctor. Incluso años. Esas grandes cualidades llega un momento que dices, vale, me has hecho el marmitaco, te sale fenomenal. Pero... Todo, ¿no? Sí, cocina muy bien, eso sí. ¿Verdad? Otro de las canciones que a mí me parece también que cuadra con el nombre de la charla, que es Cruzar los brazos. Ah, sí. ¿Que era una canción? La he vuelto a cantar. ¿En serio? La he vuelto a cantar. Es increíble. Sí, porque ves... Cruzar los brazos es una canción del año 85, tiene 41. ¿El 85? Sí, tiene 41 años ahora, ¿no? Oh, claro, y era una canción, yo tengo, ahora pasaremos por El cobarde seguro. Tengo algunas canciones que tienen que ver con el servicio militar, con los soldados y con todo eso, ¿no? Y esta era una de esas que era directamente pedía la insumisión, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo que ante el enemigo brutal lo que puedes hacer, no disparar, sino cruzar los brazos y ya está. Y ahí se acaba la pendencia, ¿no? Y la he vuelto a recuperar porque hay otra vez fulgores de servicio militar en toda Europa. Sí. De hecho, había una noticia estremecedora estos días en Alemania, una ley militar que están tratando ahora en el Parlamento que va a obligar a la gente de una determinada edad, hasta los 30, a tener que decir dónde está y dónde ha ido de viaje por si hay que convocarle. Es acojonante eso, ¿no? O sea, que estos señores que hacen las armas y que se enriquecen
supongo que como es su obligación, y que de repente piensan que a los demás somos carne de cañón y que tenemos que ir ahí a pegar tiros. Yo no, porque ya no valgo para eso, ¿no? Pero los chavalillos jóvenes sí, que los reciclan otra vez y como no les pueden dar trabajo, pues la milia, tomar por culo, todos a pegar tiros, ¿no? Y es increíble que vuelva eso. Hay una corriente de opinión, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú ahora la vuelves a cantar y cómo la recibe el público? Es dinamita. O sea, la gente Sí, ¿no? pega un bote. Cruzar los brazos, sí, sí. He hecho varias canciones hablando de eso. Otra era Insumisión, que Insumisión, es sí. más tardía. Y la primera de todas, que es lo que a mí me liga a Tenerife de por vida, que es El Cobarde, que es una canción... Tú no sabes nada de eso, tú es que eres muy joven. Sí, tengo 60 años, muy joven soy. No, yo estuve aquí en el festival en el Puerto de la Cruz, en aquella época. En España, en general, había festivales de la canción. ¿De qué me estás hablando? ¿Del 80? ¿Qué va? Ah, Del ¿antes? año 65. Ah, coño, no. Un No poco había antes. nacido, ¿no? Ahí sí que es verdad. Y en el Puerto de la Cruz había un festival de la canción. Eso sabe más que yo, Juan Cruz, que anda por ahí, sabe más que yo de todo eso. Y yo mandé una canción que yo estaba convencido que era una canción pacifista, ¿no? Porque era un soldado que le convocaban a la guerra y él iba a la guerra pero no quería pegar tiros, ¿no? Entonces, ¿Qué decía la canción? vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Ay, sí, qué bonita es. Muy bucólica, muy bonita. Y yo estaba convencido que era una canción pacifista, ¿no? La fe, la alegría, la paz del hogar, claro. Sí, Pero sí. aquí en Canarias tenían un gobernador militar que se llamaba Héctor Vázquez y la oyó por televisión, pues se retransmitía el festival y dijo que era una canción antimilitar. Y así se lo hizo saber a la gente del festival, ¿no? Y fue la primera vez que me sentí reconocido como cantante y como músico, ¿no? Porque de repente veo una pancarta ante el público animando el cobarde, el cobarde. Y tenía una emoción yo que no la había sentido nunca, porque no me habían pasado cosas tan buenas nunca, ¿no? Y llegó la hora de la votación y ganó el cobarde, ¿no? ¿Ah, sí? Y entonces se lo dijeron al gobernador militar entonces mandaba mucho, Héctor Vázquez, y dijo que esa canción no podía ganar, que tenían que romper las actas y volver a votar otra vez. ¿En serio? Sí, yo todo eso lo sé por el Fidio Alonso, que no me puedes mentir. El Fidio qué pasó? estaba en el jurado, el Fidio, y él me iba contando todo lo que pasaba, ¿no? Y efectivamente votaron y ganó pues la que tenía que ganar por lógica turística, ¿no? Una que decía, Tenerife tiene... Seguro de sol. No me lo puedo creer que fuera la competidora de esa canción. Pero mira, O sea, me encanta. Las tres primeras las emitían para la ¿Qué península. ha pasado la historia? Tenerife tiene seguro de Las sol. tres primeras las emitían para la península y entonces me dejaron el cuarto. Pero Buenísimo eso. son de las cosas que no puedo olvidar en la vida, ¿no? Porque, claro. porque son como cosas iniciáticas que no te han vuelto a ocurrir nunca más, ¿no? Que decir que yo de repente, en toda mi ingenuidad, yo no tenía ni idea de política ni de nada. Era un chaval bien intencionado nada más, ¿no? ¿Y tú la escribiste por qué? Pues por un soldado que en la guerra de Vietnam, un reportaje que había escrito Oriana Falacci en la Gaceta Ilustrada, y había estado incrustado en el ejército americano ella, y entonces había un soldado que no quería pegar tiros, ¿no? Y que le contaba a ella su experiencia. Dice, anoche dormí dándome calor con un compañero recién muerto, le temblaban las manos, o sea, era un desecho de hombre, y le contaba todas estas cosas a Oriana Falacci, y yo de ahí saqué la canción de un soldado que va a la guerra y que no quiere pegar tiros, ¿no? Sí, me acuerdo de esa frase Sí. Me encanta cómo describes eso, el hogar. Hay otra canción que a mí siempre me ha gustado mucho, también porque es un visionario, que era la de la madre. Ah, sí. Hablábamos que es la historia esta de la madre, que en fin, que tiene un hijo que está metido en la droga y que decide ayudarle a morir, ¿no? Básicamente. Sí. Claro, eran otros tiempos. En otros tiempos, estoy hablando del año 87, en esa canción, cuando la heroína campaba... Pero que nadie se atrevía a poner eso en una canción. No, Era como muy... yo la verdad es que la escribí por una noticia que leí en un periódico en Italia también, ¿no? Que una madre había comprado una dosis pura de heroína para darle muerte a su hijo porque no podía soportar por más tiempo su dolor. Eso fue lo que dijo ante el juez, ¿no?
Y es una canción al límite, ¿no? Durísima, durísima, tanto que a mí yo ese dinero no lo quería, o sea, lo que iba a generar la canción, ¿no? Y recuerdo que puse la canción a nombre de la Fundación Antidroga, que dirigía en ese momento Gutiérrez Mellado, el general, ¿no? Sí. Porque me dolía tanto la canción. ¿Siguen yendo los derechos para esa canción? Sí, sí. ¿Para esa fundación? Bueno, esa fundación ya esa ni fundación existe. ya no existe. Claro, hace muchos años. Qué bonito. Pero esto sí, no lo durante sabía. muchos años. Estuviste, por esto que hablábamos de lo del olvido, tú estuviste en el 23, el 15 de mayo del 23, se cumplían 75 años del Nakba, que es el término árabe que designa la gran catástrofe y que hace referencia al éxodo forzado del pueblo palestino en el 23, que todavía no habíamos visto. Tú estuviste en ese concierto solidario que era Marwan, ¿no? Marwan, sí. Marwan. Sí. ¿A ti, por ejemplo, qué te lleva a participar en algo así? Es decir, íntimamente tú, ¿qué es lo que piensas cuando te ofrecen algo así? Bueno, yo me pongo generalmente del lado del más débil. Es decir, que hay una gente que te necesita para algo y otra gente que no te necesita para nada, ¿no? Y si alguien... yo en ese sentido soy generoso, en el sentido de que estoy regalando mi trabajo y me parece que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Que si una canción tuya o unas canciones pueden ser útiles para convocar a una gente, para que vaya a ver un espectáculo concreto, para recaudar fondos para la UNRWA o para quien sea, para ayuda a gente que lo necesita, pues encantado, ¿no? O sea, son cosas que ni las piensas, ¿no? O sea, no. Si puedes, vas, sencillamente. O sea, si no tienes un trabajo que te lo impida, ¿no? ¿Y nunca tienes la sensación de abrumarte por la cantidad de causas que te pueden pedir en las que participes? Sí, pero incluso cuando piensas que te van a tomar el pelo, voy también. Joder. Sí. Me resulta más fácil decir que sí que no. El no tiene demasiadas explicaciones, ¿no? Y el sí, ya está. O sea, no hago más preguntas. O sea, si creo que tengo que estar ahí, estoy y ya está. Pero esta lucidez en mi vida. Bueno. Con los flecos de lucidez que te sobran, yo podría vivir mucho tiempo. No me has dicho cómo encajas tú que todas estas canciones de las que estamos hablando y otras tantas, en todas esas que dices que no deberías haber escrito o que igual te podías haber ahorrado, ¿cómo encajas tú? ¿Qué siente uno cuando ve que esas canciones, esos himnos forman parte de la memoria colectiva, que están en el imaginario colectivo y que, bueno, que han contribuido a la felicidad o al envalentonamiento, ¿no? Por esto que hablamos de luchar contra el olvido, que alguien vea cruzar los brazos y diga, sí señor, yo voy a ser insumiso. Sí, pues la verdad es que a veces me siento útil, ¿no? Y también en eso suelo ser bastante escéptico. Yo no creo que una canción solucione nada. Una canción te confirma a ti que crees en unas cosas o a cualquiera y dice, bueno, esto me gusta lo que están contando y esto vale, ¿no? Quiero decir que hace ya años acabo los conciertos, volví a acabar los conciertos después de muchos años con una canción que canté en los años 80 y que dice finalmente, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, ¿no? Y es lo que pienso, ¿no? Que también en los 80, ¿eh? Claro. Escribiste esto en los 80. Creo en la utilidad de algunas canciones como pegamento de la gente, ¿no? O sea, la gente de repente escucha algo y estás con el de al lado y estás, sí, esto es lo que quiero escuchar en este momento, ¿no? Y en ese sentido sí son útiles, ¿no? O sea, no porque transformen la sociedad, no porque cambien nada, no porque... Seguramente la única canción útil que ha servido para hacer caminar a un país fue Grándola Vila Morena, de José Afonso, ¿no? En la Revolución de los Claveles, ¿no? Pero porque era el himno determinante, que era como la señal de salida de la Revolución de los Claveles, ¿no? Pero en general las canciones sirven para acompañar, ¿no? Y es muchísimo eso ya.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Las canciones pueden ser, una buena canción puede servir para la emoción, para emocionar, y la emoción te puede llevar a caminar y a emprender algo que creías que no podías hacer. Bueno, pues Mira demuéstramelo. cuánta gente puede haber ayudado, solo pienso en ti. Sí, no, claro, pero Claro. bueno, no quiero ser Esa cabrón, utilidad, no claro quiero que ser sí. cabrón con las canciones tampoco. No. Y además, Es que- mira, voy a desdecirme inmediatamente esto que te dije antes. Hace estas Navidades, que me sobraba tiempo y tal, porque yo tengo un apartado en los conciertos que son canciones desgraciadas, ¿no? Eso me lo contaste una vez, Que pobres son canciones. canciones Explícales esto. que no le importan a nada, a nadie, ¿no? A mí sí me gustan. Y me fui metiendo canciones, tengo una lista ahí en Spotify, fui metiendo canciones y me parece que voy por 101 o así, ¿no? ¿Tuyas? Sí, mira. ¿Tienes 101 canciones Y desgraciadas? están bien. Quiero decir que están bien. De las otras no te digo nada, pero esas 101 están bien, ¿no? y de repente es una manera también de reconciliarte con las canciones, que hace mucho que no escuchas y que no cantas, por supuesto. La mayoría de las canciones que están ahí no las he vuelto a cantar, las grabé a lo mejor hace 50 años y no las he vuelto a cantar, ¿no? Pero oírlas de nuevo y tal te provoca una emoción diferente a la que te puede provocar Solo pienso en ti, que estás harto de cantarla un poco, o un poco harto de cantarla, ¿no? En esas 101 canciones, o en general, ¿tienes alguna canción clavada como, ¿por qué esta no funcionó si esta era una canción escrita con todo el corazón? ¿No? Esas 101 están bien todas. O sea, es culpa de ellos. Seguro que sí. Ponme un ejemplo. Uy, mira, seguramente la canción que más me gusta es una que se titula Si yo fuera Dios, que no la conoce ni Dios. ¿Puedes tararearla o no te atreves a Es de tararearla? un disco intermedio, por ahí del 2000 o así, ¿no? Si Tararearla. yo fuera Dios... No, qué tontería. Bueno, pues dime si la yo fuera frase. Dios podía estar en todo. Si yo fuera Dios no haría más milagros. ¿Qué más milagros que alguien crea en Dios? ¿No? Qué bonito eso. Yo no la he escuchado nunca. ¿No te parece un milagro? Qué que alguien bonito. crea en Dios? Qué bonito, sí. ¿Cómo se llama la canción? Si yo fuera Dios. Bueno, Si yo ¿está fuera en Dios. Spotify? No, tengo algunas que me gustan, ¿eh? Es verdad que cuando Pablo Milanés oyó por primera vez Querido Pablo, que la hizo él, que la hiciste tú, El disco. el disco eso, perdona, te escribió para decirte que era una mierda y que era lo menos cubano que había oído en su vida. Eso era muy Pablito. Era ¿En muy serio? Pablito eso, sí. Yo me hubiera Pablito retirado. yo he mantenido un cariño inmarcesible hasta su muerte y le he querido mucho y le sigo queriendo, ¿no? Pero cuando me encargaron ese disco, que fue un disco muy complicado porque ahí adentro cantaban pues, Mercedes Sosa, Chico Buarque de Holanda, Aute, Serrat, Joaquín, en fin, medio mundo cantaba de España y de América. Y él me dejó, no, como él es como es, no, tú hazlo, haz el disco, ¿no? Entonces se lo hice y se lo mandé y me dijo que era una mierda cuando le llegó, ¿no? Y yo me quedé un poco desolado, como Hombre. podéis imaginar, ¿no? Y entonces, sí, pues me dijo, este es lo menos cubano que he hecho en mi vida. Digo, mira, Pablito, ¿cómo va a ser un disco cubano si lo he grabado en Londres todo, con músicos ingleses, no hay Pero él un no puto sabía eso. negro, no hay nada en todo el disco? Pues ya está, pues un disco hecho, un disco con tus canciones, con tus mejores canciones, ¿no? Pero como era Pablo, a los 15 días llegó otra carta y dice, perdóname, hermanito, perdón, qué equivocado estaba. Pero el golpe no te lo quita nadie. Claro, sí, pero en eso soy muy resistente, ¿no? Sí. Sí. Quiero decir, cuando sé que las cosas no tienen razón, eso que me dice no tenía razón y ya está. Si no tiene razón, pues no le hago caso y ya está, ¿no? O sea, que Yo estaba no convencido de que eres estaba... invulnerable un poco. ¿Cómo? No, quiero decir que estoy seguro de pocas cosas, pero sí de que las que hago, pues sé por qué las tengo que hacer y por el motivo, y sé los motivos por los que están bien, ¿no? Entonces ahí adentro había artistas inmensos cantando canciones inmensas y con arreglos inmensos. ¿Cómo va a estar mal eso? Así era Pablito. Una tiene la sensación, claro, de los que te seguimos desde siempre, de que tu trayectoria ha sido siempre una línea recta, sin vaivenes, sin estupideces, como muy correcto, muy en tu línea, muy tal.
Claro, este es mi pensamiento. Lo que quiero... Yo no. ¿No? ¿Tú tienes la sensación de haber...? No, tengo la sensación, bueno, profesiones largas o carreras largas como esta, está llena de accidentes y de baches y de percances. Hablo de eso, hablo de cambiar de tercio. No, es no. decir, de que de pronto dijeras, pues no está mal Vox. No, ¿sabes? eso ya lo dije en una canción. Soy muy fiel. Vale, a eso voy, a eso voy. Sí. Y quiero saber tú cómo llevas, porque o sea, tienes que recibir hostilidad del adversario de alguna manera. Y quiero saber cómo llevas eso tú. Bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo descubrí desde muy jovencito, y no sé por qué, que no se podía gustar a todo el mundo. Y eso es un avance inmenso en tu vida, en tus experiencias, ¿no? Me estoy acordando. Sí, ya sé que no voy a gustar a todo el mundo, nunca. Porque en cuanto tienes opinión personal, y pues ya está, pues con unos diverges y con otros te encuentras, ¿no? Te estás acordando de lo que... Es que esta frase ha dado la vuelta al mundo. Hace un tiempo y tal, iba yo por Oviedo, exactamente, y de repente venían, así por la misma acera, dos señoras como de mi edad, y al llegar a mi altura le dice una a la otra, dice, mira, Víctor Manuel, dice una, no lo trago. Es que es buenísimo. Pero para que yo lo oyese bien, ¿eh? Ahora lo que me encuentro es que voy de repente por Oviedo, por una calle solitaria y tal, y viene una señora de frente y dice, yo sí te trago. Bueno, Víctor también tiene momentos de estos que pasa por tal y dicen, mira, Ana Belén, eso también le ha pasado. Eso me pasó, eso fue acojonante. Pero eso fue hace 1000 años ya, en un parque que hay muy cerca de casa, el Parque Berlín. Iba yo cruzando y tal, y iban unas crías, venían del cole y tal, con sus libretitas y tal, con sus carpetas, y de repente, al cruzarse conmigo, una de ellas levanta la cabeza y dice, anda, Ana Belén. Es que es maravilloso eso. Pero eso nos pasa mucho, porque como nos ven ya... Hombre, pero por favor, perdóname, pero, o sea... Nos ven, bueno, Ana, en fin, no debieran confundirla. Ana es una belleza y yo Hombre, soy lo que soy. no, pero quiero decirte. Pero esa cosa de que nos ven siempre juntos y a veces tiene la sensación, y muchas veces lo escriben incluso, Estuvieron Ana Belén y Víctor Manuel. Uno de los dos y dicen que hemos ido los dos, porque nos ven a los dos. Claro, porque Ana Belén y Víctor Manuel Muy es como... curioso, sí, es como... Es una frase hecha. O sea. Pues esta, la que me dijo esto... 30 años después, un día estaba yo sacando la basura en mi calle y pasa una chica por la acera de enfrente y dice, Víctor, yo soy el que te dijo, anda, Ana Belén. Porque te ha oído contarlo esto. Claro. Es maravilloso eso. Y dice, nunca te lo he dicho, pero además soy periodista y he estado en algunas ruedas de prensa y tal, y nunca me atreví a decírtelo, ¿no? Y dice, me lo dices 30 años después. Después, tía, ¿eh? habérmelo dicho en un momento. Mira, quiero saber si tus letras, en algunas de las letras, esto es un juego que te propongo, son verdades como puños o licencias poéticas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, soy un corazón... Tendido al sol. Sí. ¿Eres un corazón tendido al sol? Soy muy es tan bonita esa imagen. Muy abierto. Esa canción tiene muchas cosas mías, muchas de cómo soy, de esa cosa que digo que parece que no la oye nadie, pero yo sí la oigo, que siempre quise ser el que no soy, ¿no? Siempre quise ser otra cosa diferente a la que soy, ¿no? Sí, pero como aspiración boba, ¿no? O sea, quería ser, por ejemplo, Messi en vez de cantar, ¿no? Bueno, no está mal, ¿no? Pero que siempre... ¿Tenías aptitudes para ser Messi? No. Afortunadamente me di cuenta a tiempo. No, pero siempre, bueno, aspirar, digamos, a la excelencia, pero en otra gente que ves y que te gusta mucho y que te gustaría ser él, ¿no? Hay otra que también evoca la nostalgia. Todo el francés que supe o que sabré nunca fue culpa de ella. Ay, sí. Es que se me acaba de morir Brigitte Bardot.
Bueno, se te acaba de morir Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, digamos que ha tenido un mal final. Un mal final, pero estaba ya en 94. A 94 a ver si estamos como ella nosotros. No, hace mucho tiempo ya que empezó a Sí, desbarrar. pero mira, te recomiendo, hay un documental maravilloso en Movistar que se llama Brigitte. No sé si lo voy a ver. No, es una belleza. Una vida porque te vas a reconciliar con esa asquerosa para toda tu vida. Te vas a reconciliar con esa asquerosa. Sí, porque te das cuenta de que ella sale desde la infancia. Desde chiquitita se ve que sus padres hacían mucho Super 8. ¿Sí? Entonces está ella desde muy pequeñita Que era hasta los monísima. 20 años. Una belleza, ¿no? Pero lo que era este trueno a los 17 años, cuando en Francia no había aborto, no había divorcio, esta se plantaba delante de la cámara ¿Qué y pasó? defendía el aborto y el divorcio. Pues mira, que después los políticos seguramente, cuando ella se volvió un poco loca por los animales y tal, como hay tanta gente loca por los animales, porque la gente está muy... O sea, ser animalista y otra cosa es hacerte de ultraderecha. Claro, ya, pero seguramente a ella le prometieron los políticos Cosas. salvar a los animales del mundo en general, ¿no? Hasta que seguramente Marine Le Pen le dijo que no, que mejor matar a los rojos, ¿no? Acabar con ellos. Y ella dijo, pues venga, Ella, pues ya que estamos... No, era... eso es un mal final. No, sí, hombre, no, ella acabó muy mal, ¿no? Pero Vamos a la quiero frase. defender su legado. tiene unos años maravillosos. Vale. Y yo he estado profundo. El único que coincidimos, Bob Dylan y yo, es que nuestro amor de juventud era Brigitte Bardot. ¿Es en lo único, sí? Sí. ¿No te cae bien? ¿Quién? Bob Dylan, digo. Sí. Ah, has dicho en lo único que no Que coincidimos, Ah, vale. Ah, claro. que podemos Vale, coincidir, que podéis es coincidir. en Vale. el amor por Brigitte Bardot. Bueno, y en haber creado himnos, él los suyos y tú los tuyos. Bueno, sí. Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella. ¿Eso qué? ¿Es verdad? Sí. Yo estudié francés en el bachiller, ya sabes, en nuestra generación solo podía estudiar francés, o sea, no había opción. Sí, en las academias, ¿sí? En el instituto tampoco. Ya después sí. Pero todo el francés que yo sabía era por si un día la encontraba por la calle. Pero coño, en Mieres... ¿Pero cómo vas a...? ¿Qué cosa más normal en Mieres encontrarte a Brigitte Bardot? Pues, y saludarla, tener como en Talebú y tal, dos cosas, porque tampoco hablaba más, ¿no? En el momento que me contestase ya no sabía seguir, ¿no? Pero esa ilusión... Bueno, oye, si llevaste a una japonesa a ¿Tú sabes Mieres, ¿por qué no, Brigitte Bardot? No, fue antes de eso. ¿Tú sabes la ilusión? Ser de pueblo y tener la aspiración de conocer a Brigitte Bardot, eso es la hostia. Porque eso te da gasolina para toda la vida, ¿no? Puedes emprender lo que quieras. Y lo pones en una canción y todo. En Mieres estuvo François Sardy, que tú no sabes ni quién Sí, es. que sé perfectamente quién es. Era la hostia también. Sí. O sea, François La Sardy, divina. un mito absoluto, una cantante maravillosa de los años 60, ¿no? Pues estuvo en Mieres, tío. ¿Por qué no podía venir Brigitte ¿Haciendo qué? Bardot? Porque vino en un intercambio con una familia. Joder, pues era tu momento. Podía haber venido Brigitte perfectamente. Otro. Esta me encanta, porque se la pregunté una vez y me dijo que sí, que efectivamente. Algunas veces paso por el mercado y le compro rosas. Sí, no es lo que más le compro, rosas, pero sí le compro flores, sí. No, lo pero hago. en la canción dice rosas. Sí, porque me venía bien para la rima. Pero le sigues, 50 años después, le sigues comprando rosas a Ana Pero Belén. le compro más nardos. Bueno, flores, me da flores. igual. Sí, claro. Tú claro. pasas por el mercado un día y le compras Le flores. compro rosas, 50 sí. años después. Señores del auditorio, tomen ustedes nota. Cuando llamas estoy, a la hora que me digas voy. Sí, el amor. Sí. Tienes que estar... Lo que intentaba expresar es que hay que estar de guardia. Y tú, no, igual que con casi todo lo demás, pero tú no tienes nada ganado. O te lo ganas día a día, o te lo trabajas día a día, o si no, las cosas se pierden, ¿no? ¿Y tú cuando escribiste Déjame en paz que no me quiero salvar y en el Te he infierno? vuelto a recuperar. Me encanta esa canción. ¿En los conciertos? Sí. Me encanta esa canción. ¿Y cómo la recibe la gente? Buah, dinamita. Maravilla Es que también. los conciertos de este año le dan un revolcón al repertorio y empiezan como cuesta arriba. O sea, yo tengo que entrenarme mucho, ¿no? Porque hay 6 canciones primeras que estoy subiendo cuesta del 20%, ¿no? Y arranco con
con una canción del último trabajo que es Déjame por Dios que coja aire. Así, que es muy bonita esa Sí, canción. está muy bien. Después Cruzar los brazos, después Déjame en paz, después Cómo voy a Además es un olvidarme, grito. después una canción también que he recuperado del año Catapum, que es como Los monos de Gibraltar, que habla del transgénero, cuando no había transgénero visible. Sí, sí. Y la siguiente es ¿Quién puso más?, que es una canción que escribí a una pareja de chicos que se habían separado hace también 50 años, yo qué sé. Bueno, yo quiero que les regales al público esta anécdota maravillosa que también dice mucho de ti y de tu sentido de la familia, de una canción, que es la canción que le dedicaste a tu hija, Nada nuevo bajo el sol, dedicada a Marina San José, que si no sabéis la historia es apasionante y, por favor, Víctor, quiero que se la cuentes. Nada, es que un día llegó Marina, debía tener 16 años más. Ahora tiene 42. Y llegó a casa un día del colegio y dice, oye, ¿tú me has escrito alguna canción a mí alguna vez? Y yo, sí, una que canta tu madre, se titula Niña de agua. Y dice, pero estaba recién nacida yo ahí, ¿no? Y yo, sí, estaba recién nacida. Dice, no, que si me has escrito algo más actual. Y yo, no, actual no te he escrito nada bonita, nada. Dice, pues Jorge me está escribiendo una. Y me dio una rabia. Jorge era un compañero del cole. Claro, me dio una rabia. Su noviete sería, ¿no? En aquel momento, sí. Bueno, el noviete ya tiene 2 niños y mi niña no tiene ninguno, pero por Bueno, suerte. pero era su noviete en ese momento. Sí. Y me puse y le escribí una que se titula Nada nuevo bajo el sol. Pero de rabia pura, también. Y le gustó mucho, le gustó muchísimo. Y a la siguiente visita que me hizo al estudio y se sentó ahí, empecé a cantársela y ella... Hombre, claro. Ay, ¿Y Jorge le escribió la canción? Jorge, la canción nunca... Nunca le escribió la canción. ¿Qué va? Era un farol que se tiró para meter con mi niña. Pero me encanta ese impulso, ¿eh? Sí, te vas a enterar, Jorge. Sí, no, la verdad. Tú no sabes con quién estás hablando. Es que el impulso, a veces, porque a veces no sabes por qué empiezas una canción, ¿no? Pero siempre nace como de una cosa que no sabes de dónde viene, ¿no? Y ahora lo explico siempre por la boca de mi nieto. Tiene 12 años, está cumpliendo ahora, ¿no? Y me pregunta, ¿y cómo se arranca una canción? Digo, no te cuento nada mío, te cuento lo de mi nieto. Tenía 5 años, la pandemia se había instalado en nuestras vidas y él llevaba 15 años en casa sin poder salir, pues como todos los demás, ¿no? Y su padre dio un acorde al piano y él arrancó. El coronavirus, el peor virus de mi existencia, quiero salir de casa, quiero ver a mis amigos. 2 minutos, se tiró un tío de canción. Eso es el impulso, Claro. O sea, eso es lo que te motiva a escribir canciones. Una cosa, y ahí voy. No, pero esta canción de Nada nuevo bajo el sol, todos los que cada vez, mi hija tiene 20 años también, entonces hay momentos de la canción que te llevan a esos momentos de cuando te la comías, cuando no le tenías que arrancar el beso a dentelladas. Y toca una fibra, Víctor, que ahí narras lo que es la maternidad y la paternidad de una manera... Es muy bonita esa brutal, canción. sí, no me extraña que Marina llorara. Bueno, tenemos que ir acabando. Quiero saber si hay alguna canción que tú le robarías a Miguel Ríos, a tu amigo Miguel Ríos. En plan de, esto me gustaría haberlo yo. Le robaría una que no es de él. Mira. Que es Santa Lucía. Vale. Por ejemplo, es una canción muy bonita, de Roque Narvaja, un autor argentino. Pero tiene un montón de ellas. Un caballo llamado Muerte, No está sola. Tiene un montón de canciones preciosas. ¿Y si tuvieras que robarle una a los Beatles? Todas. ¿Una? No, todas. No, bueno, quizá por la canción más depurada, lo que yo siento que es una canción perfecta, que es Yesterday. Muy bien, tenemos que acabar. Vamos a pasar a ver si queréis preguntar algo, pero yo sí que quiero saber si
¿tú tienes la misma voluntad, la misma energía, el mismo entusiasmo cuando te sientas a escribir una canción ahora que cuando escribías estas canciones de las que estamos hablando? Es una energía diferente. Antes, cuando yo era joven, escribía, supongo que le pasaba un poco a todo el mundo, en cualquier lugar, y a cualquier hora y tal. Y ahora, con los años, lo que tienes, exiges unas condiciones de trabajo determinadas, porque sientes que te ha ido bien la última vez que lo has hecho. Entonces, te vuelves más tiquismiquis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Elaboras más las cosas, te equivocas menos, acabas más fácilmente las canciones. No quiere decir que sean buenas o malas o mejores o peores, simplemente las acabas con más eficacia. O sea, sabes cómo tienen que acabar las canciones, ¿no? Y son procesos que digo, supongo que de madurez, ¿no? Y de alguna manera vas aprendiendo el oficio y estás toda la vida aprendiendo porque nunca acabas, ¿no? Yo me enorgullezco, por ejemplo, del último disco hay un par de canciones con una estructura que yo no había hecho nunca antes, ¿no? Entonces, cuando el proceso... Bonita la que cantas con Rosalén también. Sí, muy bonita. Muy bonita. Pero, por ejemplo, Yo nací a la sombra de un cerezo es una estructura de canción que yo no había hecho antes, o La muerte y el amor no tienen cura. Tampoco son canciones que yo no había escrito antes y que son muy difíciles de cantar porque yo no soy cantante. Yo canto accidentalmente porque escribo canciones y además canto, ¿no? Pero fundamentalmente canto porque escribo canciones, ¿no? Entonces, cuando yo le mando esas canciones que son muy difíciles para mí de cantar a David, al productor, que es mi hijo, dice, oye, tío, que esto tiene 3 octavas, ¿no? ¿Y te metes? Digo, bueno, vamos a intentarlo, déjame que lo intente, ¿no? Hay otra con tu hijo, muy bonita también, en el disco. Sí, canta muy bien. Pero los retos son esos, siempre, ¿no? El hacer algo que no has hecho antes, a ver a dónde llegas, a ver hasta dónde puedes estirar tu creatividad, para no repetirte finalmente, que es de lo que se trata, ¿no? Yo tengo claro que has sido ese padre amantísimo que podía escribir esas canciones. ¿Cómo eres de abuelo? ¿Cómo es el abuelo Víctor? Abuelo soy, bueno, para ellos muchísimo mejor, supongo que para los padres mucho peor, en el sentido de que les consiento, bueno, cualquiera que sea abuelo lo sabe, ¿no? A un nieto le consientes cosas que a tus hijos ni por el forro les consentías, ¿no? Tampoco es que les haga fumar. Joder. No, pero quiero decir, eres un abuelo activo. No, sí, soy estupendo. Sí. Me encanta. Es que me encanta que lo pueda decir así, no, de una manera. Sí, pero si estoy todo el día con ellos Claro. y me voy a todos los sitios con ellos, lo paso muy bien. Yo a ti no te he contado, me estaba acordando ahora de una anécdota que yo creo que no te he contado, que es la más brutal que a mí me ha ocurrido. La verdad es que te pasan muchas cosas, ¿no? Cuando estás por ahí cantando y tal, ¿no? Sí. Pero una vez que estaba acompañando a Ana en Murcia, estaba haciendo el trabajo sobre Lorquiana, el disco de García Lorca y tal, y yo estaba, nada, por allí dando vueltas, y vine al hotel con los músicos que se querían cambiar, y según salíamos del hotel para ir al teatro otra vez, había como un baile en el Hotel 7 Coronas en Murcia, exactamente. Un baile tremendo, allí un jolgorio tremendo, ¿no? Y entonces pasamos por recepción y viene detrás de mí un chico, Víctor, dime. Dice, por favor, quiero hablar contigo. Y entonces sale hasta la calle conmigo y dice... ¿Cuánto tiempo hace? El año 98, exactamente. Lo digo por el disco porque sé el año que es el disco, ¿no? Entonces viene hasta la calle conmigo y dice, es que ahí dentro hay una persona que quiero que conozcas. Digo, mira, es que me voy al teatro, está Ana esperándonos y tal, y no me puedo... Es que es fundamental, yo quiero que conozcas a esa persona. Digo, ¿pero quién es? Dice, el coronel Tejero. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero qué dices? Digo, pero si es que yo no quiero conocerle. Bueno. Dice, es que sois las 2 personas que más admiro en el mundo. O sea, no. O sea, la bipolaridad era esto. Y los músicos mirando con los ojos desorbidos. ¿Y qué hiciste? Soy las 2 personas que más admiro en el mundo. Y digo, que no quiero. Y me dice, no seas sectario. O sea, qué valor el señor. Era un chico joven. ¿No fuiste? ¿No fuiste a conocer a Tejero? No fui, no. ¿Y Tejero esperándote en el coche? Sí, adentro.
Pero es que... Es que la gente nunca ha dejado de sorprenderme. ¿Cómo has hilado esto con eres un buen abuelo? Perdona, ¿eh? Me vuelvo loca. Por el abuelo Tejero. ¿Tiene nietos ese señor? Bueno, No yo sé, me enteré, cuando se me da murió igual. no sabía ni que estaba No. vivo. Vamos a ver, no, os lo digo de verdad, encima vive en Valencia, bueno, vivía en un pueblo de Valencia. ¿Quién tiene una pregunta para Víctor Manuel? Venga. No sé si tienes micro. Sí, aquí la compañera te pasa el micro. Fernando, tú me das la orden cuando nos tengamos que callar para siempre. ¿Estás traduciendo? ¿Y lo de Tejero cómo lo has traducido? A ver si consigo que me salgan las palabras, porque hablar con Víctor Manuel para mí es como un sueño. Víctor, Como al otro de Tejero, claro. no, también. pero no tiene comparación. Víctor es único. Tú sabes que tu disco aquí se está distribuyendo muy mal, que Altafonte es un desastre, que nos han fallado los cumpleaños, los reyes y tu disco no llega, y que además lo he encargado, me han cobrado el dinero y tu disco no me ha llegado todavía. O sea, muy mal. Muy mal, muy mal. Eso no ha pasado nunca en tus anteriores casas de discos que, no sé... Llegará. Llegará. No pierdas la esperanza. Supongo. No, he reclamado por escrito y por teléfono, pero no me Llegará. han hecho ni puto caso. Y no llega. Lo de los discos físicos es que va muy mal. Lo sé. Claro. Yo solo compro los tuyos. Claro, ya no hay fábricas en España Ya. de discos físicos, ¿no? Los hacen en Bulgaria o en Rumanía, en un país del antiguo oeste, ¿no? Y es una pena porque hay gente que le gusta escuchar todavía el disco. No sois demasiados, Lo sé. porque la gente escucha en streaming ya casi todo. Ya, lo sé. en el teléfono y Pero tal. no es lo mismo, a mí me gusta Pero tenerlo. ya lo siento. Bueno, pues nada, que lo sepas, que Altafonte se ha portado muy mal. Echa la queja, Víctor, ahora cuando salgas llamas a tu Ahora disco llamo o a al quien, a la Altafonte. distribuidora. ¿Quién más quiere aquí? Hola, buenas noches. Ah, perdón. Bueno, es que no veo allí. Hola, La buenas persona que noches. esté. Venga, sí, aquí Me pongo estás. de pie, si quiere. No me gusta de pie. Buenas noches. Me gustaría agradecer a Víctor y a usted, porque se siente uno de puta madre aquí cuando hay un coloquio como este hoy. Pero me gustaría hacerle una pregunta un poquito política a Víctor. Venga. A mí me gustaría saber, Víctor, ¿qué le hace falta a este país para que la izquierda estuviera en el sitio donde tiene que estar en este país? Uy, si lo supiera yo. Bueno, lo que uno echa menos es a veces un poco de renuncia por todas las partes para juntar fuerzas. Esa cosa que parece que se ha pasado de moda ya, ¿no? Que dice, bueno, voy a dejar un poco de espacio para entenderme con el que está al lado, ¿no? Porque yo no creo que haya tantas diferencias entre Sumar, entre Podemos, entre la Izquierda Unida, en fin, todas las izquierdas que tú quieras. Esas diferencias están más en su cabeza y en sus intereses personales que en la realidad, ¿no? Eso es lo dramático, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces tenemos el vuelo muy corto y pensamos, nos conformamos con ese pequeño recorrido que puedes tener siendo tú solo y dueño de tu parcelita y regándola todos los días y que no entre nadie más, ¿no? Es un error brutal y que lo pagaremos. No sé si lo pagaremos ya, pero en algún momento lo pagaremos caro, ¿no? Es una pena. Y después hay una cosa que está clara, ¿no? Hay una derechización en general, ¿no? Una tendencia, pero que eso que siento que es pendular también, que eso no es eterno tampoco, eso no es eterno. No, ya te veo a ti que no, eso pasará. No hay problema con Trump, no hay pero Estupendo. bueno, alienta que ahora en Andalucía se hayan puesto a un acuerdo, aunque fuese por unas horas, y ojalá lleguen hasta las elecciones para caminar juntos, ¿no? Pues, aquí. Sí. Hay un tema tuyo de hace años que siempre me ha llamado la atención. Me parece que se titula Oraciones número 2. sí, Es una especie de poesía una cosa muy rara. muy rara. Entonces quiero que me expliques si eso lo compusiste tú. Se trata de un melón y en dónde estaba el fondo de la cuestión de esa canción. Sí, es como un poema muy desestructurado, muy largo,
y habla de cosas de ese momento, en ese momento muy actuales, ¿no? Estoy hablando del año 70, 71, ¿no? Está la número 2, porque la número 1 la habían prohibido, y entonces hicimos la Nuevas Oraciones número 2, ¿no? Y es una manera de nombrar una cosa. Yo a veces me meto en unos jardines que ni yo mismo me explico después, ¿no? Lo veo y dice, qué tontería, qué pérdida de tiempo, ¿no? Y esa canción, por ejemplo, es una pérdida de tiempo. Claro, claro, sí, sí. O sea, disparando a todos los sitios, pero con los ojos cerrados. ¿Quién más había levantado la mano? Ah, aquí, vale, perdón. Vale, me decís vosotras porque yo no veo. Muchas gracias a los dos, fue un placer escucharlos. Víctor Manuel, quería preguntarle específicamente por el oficio de escribir canciones, ¿no? ¿Cómo se inició en él? ¿Tuvo algún tío que tocaba la guitarra? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿A quiénes escuchó? ¿A quiénes trató de imitar? Bueno, cuando empiezas a cantar, imitas porque no tienes, por lo menos en el caso mío, que no venía ni de familia, ni de estudios musicales, ni de nada, ¿no? Únicamente pura intuición. Escuchas la radio y yo quiero ser como este y quiero hacer esta canción que hace este, ¿no? Ahora que se ha muerto estos días Gino Paoli, el de Sapore di Sale, ¿no? Me acordé porque una de las influencias que uno tenía en esa época eran los grandes cantantes italianos, Domenico Modugno, Gino Paoli, en fin, tantos, ¿no? Y son oficios que se aprenden, ¿no? Y es que no están... depende de tus selecciones personales y tus escuchas, vas decantándote para un lugar o para otro, ¿no? Si escuchas mucho a Luis Aguilé, te sale lo que te sale, ¿no? Si escuchas mucho a Charles Aznavour, sale otras cosas, evidentemente, ¿no? Escribir canciones es ir eligiendo continuamente el camino, digamos, por donde quieres transitar, ¿no? A veces el camino es fácil y el camino tiene éxito y lo que haces funciona, y otras veces no le interesa a nadie, ¿no? Por eso la monodependencia, como es el caso mío, es bien jodida, ¿no? Porque estás siempre dependiendo de que se te ocurra algo, quiero decir, una canción, ¿no? Para cantarla, ¿no? Pero es un camino de una felicidad extrema, o sea, no hay nada más grande que escribir una canción, aunque sea mala. Es decir, cuando acabas de escribir una canción, crees que acabas de inventar el hilo negro, ¿no? O sea, ya está, esta es la canción, ¿no? Y el día siguiente la oyes y es una mierda, ¿no? Pero ese es el equilibrio en el que estás, ¿no? Y a veces las canciones, como comentábamos antes, pues nunca sabes la vida que van a tener, ¿no? Algunas de las que he hecho no han tenido vida ninguna, porque no han existido directamente, ¿no? Pero hay de repente un montón de ellas que sí han existido y que son los que te hacen quedar un poco en el disco duro de gente que te ha escuchado asiduamente, ¿no? ¿Tú escribes canciones, no? Ah, es la hostia escribir canciones, díselo. ¿A ti no te pasa que te pones como una moto cuando escribes una canción? Es un subidón. Y a lo mejor es una mierda al día siguiente, ¿no? Pero el hecho de crear donde no hay nada, antes, pues ya, ese es el camino, esa es la recompensa. Lo que es curioso es que la escritura de canciones suele ser intuitiva, ¿no? No necesita una formación de conservatorio para escribirla, ¿no? El conservatorio no te asegura nada. Es decir, que yo conozco grandísimos músicos, pianistas, guitarristas, que no han escrito una nota propia nunca. No se les ocurriría nunca, ¿no? Y te pondría ejemplos, cantidad de ejemplos, ¿no? Y sin embargo, creo que es más poderosa la intuición a la hora de componer, ¿no? O sea, el tener ideas para componer que no el hecho de saber más o menos música o de tener unos estudios reglados, ¿no? Pero lo ideal es cuando coinciden las dos cosas. Cuando coincide que además estás muy preparado musicalmente y además se te ocurren cosas. Y ese es Stevie Wonder. Ya está. Y no hay más. Bueno, sí hay muchos más. Te diría grandes
escritores de canciones que a mí me gustan, como Elton John, como Billy Joel, Stevie Wonder, James Taylor. Bueno, son la hostia. Buenas tardes. Yo quería primero decirles que muchísimas gracias por este rato, que ha sido estupendo. Tampoco esperaba menos. Entonces, quería decirle que no estoy de acuerdo con algo de lo que dijo, si puedo. Sí. Y es que comentó que bueno, que cuando ella le pregunta si cree que ha influido en las mentalidades y en eso de la gente con las canciones, creía que no, que el que le gusta era porque ya tenía... Y yo con eso no estoy de acuerdo. Quiero decir, porque ha sido vanguardista en un montón de conceptos y sobre todo en la gente de los pueblos en los que no hemos conocido mucha de la historia, porque luego vino ese silencio del que siempre hablas, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo una canción, y es curioso porque no se la he oído cantar después nunca más, La Alemana, me parece que era, que ponía de relieve, o sea, lo que se ha criticado tanto en la mujer que se deja comprar por esto, por lo otro, pero tú la cantabas en el verdadero sentido, o sea, de que tienen que salir, salen del pueblo y como las maltratan, ¿sabes? Me parecía una canción, solo te quería preguntar, ¿por qué esa canción crees que no se oye tanto? Es que no se oye. Es una canción desgraciada, claramente. ¿Pero tú la sientes así? Sí, en el sentido de que, porque esa canción, bueno, claro, es que tenía, las compañías que tenían ese disco pues eran muy potentes, había canciones que le gustaban más a la gente. Finalmente, en cada trabajo que hacías, pues el oyente se decanta pues a lo mejor por 2 canciones, por 3 como máximo, por 4 como máximo, ¿no? Y siempre se queda alguna rinconada. Y esa canción era una canción... A mí me gustaba mucho y la canté durante un tiempo, pero era muy áspera también. Es decir, hablaba de una mujer en una situación límite, ¿no? Prostituida por las diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Lo que le iba pasando, ¿no? Y entonces te das cuenta, porque a veces parece que las canciones de amor son inocentes, pero no son inocentes. Las canciones de amor puras ocupan todo y dejan restos para otras cosas que pueden colarse por ahí, ¿no? Pero a la que cuesta mucho trabajo. La canción que sale de los cánones, digamos, Te quiero, me quieres, pues les cuesta mucho trabajo. Pero lo que yo hacerse. te digo que nos ha ayudado a todos a pensar, a reflexionar sobre esas cosas que se dan por Sí, hechas. pero Entonces sí que yo ha eso, ayudado mucho. A lo mejor no me he explicado bien, ¿no? Lo que digo que creo que las canciones acompañan. O sea, no que te ayuden a cambiar tu mentalidad porque escuchas una canción y sientes que camino de Damasco te caíste del caballo, ¿no? No, tú ya sabes unas cosas y las canciones te completan, digamos, tu arquitectura mental, ¿no? ¿Quién más teníamos? Aquí abajo hay una compañera. ¿Había alguien más? No. ¿Sí? No. Vale. Pues aquí abajo tenemos. Ah, las dos, venga. Hola, ¿qué tal? Hace un rato, ay, perdón, me tiembla la voz, hiciste un comentario como que no sabías muy bien si servían para algo las canciones, como decías ahora, que bueno, también sirven para crear identidades, ¿no? Y sacar un poco ideas del armario, ¿no? Como ahora igual movimientos como Hakuna y todo esto. También yo creo que con tus canciones creamos una identidad. Yo a mis hijos les explico mi época, ¿no? Y tú has cantado, bueno, soy de Avilés, y entonces también nos cantas nuestro territorio. Entonces, claro, conocen lo que fue el antimilitarismo, el pacifismo, los accidentes de la mina, etcétera. Que no sé qué le van a contar la gente dentro de 20 años a través del reggaetón, ¿no? Cómo van a contar su época, ¿no? Esto es otro tema. Entonces, yo ahí sí que veo que construimos una identidad y yo la transmito con tus canciones. Entonces, a día de hoy, ¿tú crees que, por ejemplo, Asturias la has sabido y la has podido cantar? Sí, la verdad es que cuando extrapolas las canciones y las sacas de un lugar y las llevas a otra época, yo creo mucho en la temporalidad de las canciones. O sea, una canción como Asturias, que la grabo por vez primera en el año 76, pero realmente la gente se entera de que esa canción existe en el año 82, ¿no? Y siempre pienso que a lo mejor en el 76 estaba adelantada
a su tiempo y no era su momento, y en el 82, sin embargo, sí se producían las circunstancias necesarias para que la canción entrase en la gente con más facilidad, ¿no? Yo creo mucho en eso, en las canciones, en la temporalidad de las canciones. Seguramente La Puerta de Alcalá en el 72 no funcionaba, pero en el 85 sí, porque ya había revolución, digamos, habían cambiado las costumbres en muchos aspectos, ya no teníamos detrás lo que teníamos políticamente, ¿no? Entonces, creo en esa temporalidad de las canciones, que cómo le vamos a explicar la vida a nuestros hijos o nuestros hijos a nuestros nietos con el reggaetón y tal, pues sí me parece más dificultoso, ¿no? Que hay una parte que a mí no es que que diga que el reggaetón no, depende, como todas las músicas, hay unas que están bien, otras que son la peste directamente y que no tiene gracia, ¿no? Pero toda la vida ha habido canciones mierderas. ¿Tú te acuerdas de Juanita Banana? Bueno, se entendía Pues la hemos mejor, cantado todos. Se entendía mejor. Juanita Banana. Sí. No, es que parece que nacimos... Lo había olvidado, afortunadamente. Parece que nacimos ayer, ¿no? Ya. Y que de repente, cuando oyes una canción apestosa, dices, joder, ¿y esto? Sí, sí, ¿no? Y tú también cantabas a los pecos. Claro. Eso es verdad, sí. No, y en política igual, ¿eh? ¿No? Porque ahora cuando la gente dice no y tal, porque que se está derechizando mucho, y claro, la gente mayor se altera, ¿no? Y dice, pero ¿cómo que la gente va a votar a estos señores a Vito Quiles y a su puta madre, ¿no? No, a Vito Quiles no le votan, porque no tal. Dice, pero... acuérdate que tú votaste a Ruiz Mateos, sí, y fue eurodiputado. Claro, es que nos olvidamos, ¿no? Y Jesús Gil no fue presidente de España porque no quiso. Ya, eso es verdad, pero yo lo que siempre digo es que suponíamos que ya habíamos hecho el camino y que eso ya no iba a volver a pasar y que no teníamos que seguir pedaleando. Pero la realidad es que hay que seguir pedaleando. Sí. Esa es la putada. Sí, sí. Creo que va por ahí también esta historia. De todas formas, yo, enlazando con eso, sí que quiero preguntarte... vamos a ver, tú llevas, ¿qué? 40 años cantando. ¿Qué dices? 50. Yo 60 años. Más, claro. 60, pero si tienes 74. Sí, a los 16 ya estaba cantando. 62, mejor te lo pongo. 62, vale. Yo tengo 60 años. ¿Y tú tienes qué? 78. 78, vale. ¿Qué personas, bueno, no yo, porque podría ser cualquiera, con quién una persona como yo en este momento, una periodista, tal, no sé qué, no sé cuántos, tal, podría estar hablando dentro de 30 años, aquí, estaremos todos todavía en este planeta, que pueda contarnos la vida en canciones como tú? ¿Existe alguien? Esa es mi duda. ¿Sí? ¿Quién? Sí, de otra manera. Alguien que tenga ahora que 30 De años. otra manera, que decir que si me lo pones en el caso extremo, Rosalía te pondría a contar la vida. Otra cosa que a ti... No tengo claro esto. No, o Zetangana, quiero decir, por poner músicas que están muy alejadas de lo que yo hago, ¿no? Pero que sí explican el tiempo que estamos viviendo. Seguramente faltan cosas ahí dentro, faltan cosas. Va a faltar compromiso con toda seguridad, porque el compromiso ya no está de moda, ya no vende y ya no le interesa a nadie contar las miserias que nos rodean, ¿no? O sea, les interesa más contar la espumilla de la vida, o si no, irse a la trascendencia y hablar de Dios y de su puta madre, ¿no? Y entonces, pero son circunstancias, yo creo, temporales. O sea, que habrá gente, un tío como Jorge Drexler está contando lo que está pasando ahora, a un tío como Pedro Guerra o Ismael Serrano. Dentro de 40 años... Va a tener 100 solo. Claro, yo tendré 96. O sea, pienso estar aquí. Exacto. ¿Qué quería usted preguntar? Te agradezco mucho. Ha sido una Póngase el micro, si no, no lo oímos. Te lo agradecemos mucho. Ha sido una conversación estupenda. Ha sido muy humilde. O sea, te mereces mucho más de lo que has dicho, pero muchísimo más. Y dijiste que te hubiera encantado llevar a Bebé a Mieres. Yo soy de muy cerquina. De muy cerquina. A Bebé no, pero a la novia de España la llevaste.
Gracias. A La novia de llevaste y la España, ¿qué? mantienes. A la novia. Ana Belén Ah. estaba toda España enamorados Belén. estaban de Ana Belén. Yo también. A mí me... ¿La llevaste? A mí me dicen mucho, sobre todo los tíos, dice, muy bien lo tuyo, pero me gusta más tu mujer. Digo, a mí también. A mí también. Pero Los mira, vimos juntos, esperando a que salieseis, yo con tu hijo sentada en la escalera, y había un hombre que no se iba, aunque la mujer lo llevase a rastro, decía, he estado enamorado de esta mujer Toda la desde que vida. tenía 14 años. Como yo y Brigitte Bardot. ¿Ves? exacto. Mejor lo que llevaste que lo que viste en el cine. Pero mira, yo voy a contar una cosa. Yo conozco a Víctor y conozco a Ana. Y hay una frase recurrente, hay una especie como de, hostia, ¿cuántos años llevan juntos, tal, no sé qué? O sea, ¿cómo será? ¿Por qué será que están tanto tiempo juntos? ¿Cuál es la fórmula, tal, no sé qué? ¿Vale? Ana es maravillosa, o sea, maravillosa. Pero cuando conoces un poco a Víctor, entiendes perfectamente que Ana Belén, que es lista, aparte de guapa y divertida e inteligente, diga, por supuesto que me voy a quedar aquí. Ahora ya entendemos. Esto es tal cual. Pero ¿Tú sabes lo que le pasó a Ana cuando salíamos y tal? Y de aquella manera como se salía cuando era joven y tal. Y un día llegó a casa y le dijo a su madre, dice, mamá, que me caso. Dice, ¿cómo que te casas? ¿Con quién? Dice, con Víctor. Y se puso a llorar la madre y dice, con lo bueno que es Víctor. Entonces Ana dijo, ya, y yo una hija de puta. es buenísimo eso. Bueno, hay que decir que al principio a Ana le costó bastante tiempo que Víctor le hiciera caso. Esto lo ha contado ella sin problemas. Esto lo digo también por menos flores, porque a ella le costó. Y he de deciros una cosa que me llegó al corazón, para mal, que Ana Belén y Víctor Manuel no ven las series de televisión juntos. Las ven por separado. Ella sentada en su... Esto lo han contado públicamente, ¿eh? Ella las ve sentada en su diván y él las ve sentado delante del ordenador. Y es que a mí la tele me aburre mucho y me duerme. Entonces no puedo ponerme delante de un televisor porque me duermo. Y entonces veo en el ordenador las cosas. Pero él se deja influir por Ana, ¿eh? Porque Ana me ha contado que le recomienda algunas series y entonces cuando pasa por la habitación ve que las está viendo. Y a veces. Bien, dicho esto, tenemos que acabar. Quiero agradeceros que estéis aquí, quiero agradecerle a la Fundación Caja Canarias este pedazo de ciclo. Está aquí Joaquín González, que llevo en el corazón tu charla de ayer y me la llevo para los restos. Y Víctor tiene que seguir escribiendo canciones, diga él lo que diga, porque hablo en nombre de todos. Sus canciones nos han hecho mejores personas, más sabios, más listos y más felices. Así que un aplauso, por favor, para Víctor. Gracias. Muchas gracias a todos por venir.